Buenas chicos, bienvenidos a este ejercicio de dinámica. Vamos a ver la aplicación de la segunda ley de Newton en un problema de un plano horizontal. ¿De acuerdo? Nos dicen, sea un bloque situado en un plano horizontal, si sobre él aplicamos una fuerza F que forma un ángulo alfa con la horizontal, y sabiendo que datos, la fuerza son 20 newton, el ángulo alfa que forma con la horizontal es 30 grados, la masa 5 kilos y el coeficiente de rozamiento 0,1, nos piden calcular la aceleración del bloque en dos casos: si no hay rozamiento y cuando hay rozamiento. Bien, primero arriba a la derecha vamos a hacer el esquema, ¿vale?, de la situación que tenemos. Bien, lo que tenemos es un plano horizontal y un bloque, ¿vale? Y en él tenemos, no nos dan los ejes y nosotros siempre vamos a colocar los ejes X e Y de manera que el eje X sea paralelo al movimiento, ¿vale?, o al desplazamiento. O sea que en este caso quedaría así, ¿vale? Porque la fuerza F, fijaros cómo iría, ¿no? Estaría aplicada aquí en el bloque, ¿vale? Esa sería la fuerza F, que nos dicen que forma un ángulo alfa con la horizontal, ¿vale? O sea que sería con este de aquí, ¿de acuerdo? Esa es la situación inicial que tenemos, ¿de acuerdo?, del ejercicio. A ver, vamos ya a entrar en materia con la resolución del apartado A. A ver, lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, ver que no hay rozamiento y hacer el diagrama de fuerzas. Bien, como tenemos una fuerza F que tiene componente en X y en Y, antes que nada vamos a descomponer esa fuerza F, ¿vale?, en la parte que tiene de horizontal y la parte que tiene de vertical. En la parte de horizontal será F por el alfa son 30 grados, ¿no?, por el coseno de 30, ¿vale? Muy bien. Y en la parte vertical tendremos F por el seno de 30, ¿vale? Y F sabemos que vale 20. Bien, ¿qué más fuerzas tenemos? Pues bueno, obviamente tenemos el peso, ¿no? Nos dicen que la masa es 5 kilos y el peso sabemos que es la masa por la acción de la gravedad, por la gravedad. Y luego, siempre que tengamos un bloque, bueno, cualquier cuerpo apoyado sobre una superficie, esta superficie ejerce una fuerza normal sobre el cuerpo o bloque, ¿vale? Por eso la flechita siempre hacia el bloque, ¿vale?, hacia el cuerpo, lo que sea. Bien, ¿dónde vamos a tener movimiento? Está claro que en el eje X, ¿no?, a lo largo del plano horizontal. Pues bien, vamos a plantear la segunda ley de Newton, ¿vale? Sumatorio de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. ¿Por qué en el eje X? Pues porque en el eje X es donde tenemos el movimiento, ¿no?, es donde tenemos la aceleración. Bien, ¿qué criterio de signos voy a utilizar siempre para siempre que apliquemos, veréis en el resto de ejercicios, la segunda ley de Newton, ¿vale? ¿Qué haremos con esto de aquí? Pues bien, anotároslo por ahí. Las fuerzas que vayan a favor del movimiento las tomaremos como positivas y las fuerzas que vayan en contra del movimiento las pondremos como negativas. En el caso, por ejemplo aquí, si necesitáramos hacer el sumatorio de fuerzas en el eje Y, en el caso de que no haya movimiento en un eje, haremos sumatorio de fuerzas igual a 0, ¿de acuerdo? Y el criterio de signos que utilizaré será
positivo a favor del eje Y, negativo en contra del eje Y. ¿De acuerdo? Esas son las dos opciones. A ver, entonces ahora como hay movimiento a favor, en el eje X, ¿qué tenemos? Pues, un segundín que cambiemos al blanco, ¿no? Mejor. A ver, tendremos a favor del movimiento y por lo tanto positivo, F por coseno de 30, ¿verdad? Y en contra, pues no tenemos nada porque no hay rozamiento. Y esto será igual a la masa por la aceleración que me piden. Sustituimos numéricamente y tenemos 20 por el coseno de 30 igual a 5, uy, que 5 más raro me ha salido, ¿no? 5 por la aceleración. De aquí despejamos la aceleración y será 20 por coseno de 30 dividido entre 5. Esto nos da un valor de 3,46 metros segundo cuadrado. Esta es la respuesta para el apartado A. ¿Bien? Facilito, se entiende, ¿verdad? A ver, vamos ahora al apartado B, ¿vale? Borramos lo que hemos hecho, ¿vale? Y montamos una capa para resolver el apartado B, que es, nos piden lo mismo, la aceleración, pero ahora hay rozamiento. Entonces, volvemos a repetir diagrama de fuerzas. A ver, bueno, pues también volvemos a descomponer, ¿no? La F como F coseno de 30 y como la parte vertical F seno de 30. Bien, luego además tenemos, pues hemos dicho que el peso M por G, tenemos la normal y luego tenemos, oponiéndose al movimiento, tenemos la fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento, como sabéis, cuando hay deslizamiento alcanza su valor máximo y la podemos sustituir por mu por la normal. Entonces, si hay rozamiento, para cada problema tendremos un valor de la normal. Y para calcularla tendremos que plantear el sumatorio de fuerzas en el eje Y igualado a 0 porque no hay movimiento, siempre normal. Entonces, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. Como no hay movimiento, a favor del eje positivo y en contra negativo. Normal positiva, F seno de 30 positivo, el peso negativo y esto igualado a 0. Como todo lo conozco menos la normal, podemos despejar la normal, que me queda como mg positivo y menos f seno de 30 negativo. ¿Vale? Voy a seguir en la siguiente línea para sacar la normal sustituyendo los valores numéricos. Será 5 la masa por la gravedad 9,8 menos f que es 20 por el seno de 30. ¿Vale? Y esta normal nos da 39 newton. Bien, y esta normal la voy a necesitar a la hora de aplicar el sumatorio de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Fuerzas positivas a favor del movimiento, es decir, F coseno de 30, y negativas en contra del movimiento, es decir, fuerza de rozamiento. Es igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento, como sabemos, hemos visto aquí, es igual a mu por la normal. Pues sustituimos, ¿no?
tendremos f coseno de 30 menos, y ahora el rozamiento lo ponemos como mu por la normal. Es igual a masa por aceleración. Bien, y de aquí despejamos la aceleración, que me queda como f coseno de 30 menos mu por la normal entre la masa. Damos los valores numéricos. Vale, a ver, la fuerza era 20. El coeficiente de rozamiento era 0,1. La normal 39. Y la masa 5. Y esto me da 2,684 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Esta sería la solución del apartado B, que como veis es un valor algo más pequeño que el caso A, debido sobre todo a la acción del rozamiento, ¿verdad? Bueno, espero que lo hayáis entendido, chicos. Vamos a seguir con más vídeos de dinámica. Chao.